Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. Eureka, ¿qué es el caos? Nuestro universo puede describirse por leyes matemáticas. Podría pensarse que es perfectamente predecible. Sin embargo, tras estas mismas leyes se esconde el caos, como mostró Lorentz en un célebre artículo hace 60 años que se popularizó con la frase «El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas». El artículo se refería a la atmósfera. Sin embargo, se ha encontrado que se extiende a afinidad de fenómenos, algunos de apariencia simple. Lo sorprendente es que el caos tiene sus propias leyes, y a veces del caos surge el orden. Estamos en un nuevo programa de Eureka y hoy siempre procuramos traer cosas nuevas, y hoy traemos otra cosa nueva, que vamos a hablar del caos. El caos es algo que nos suena un poco extraño y sin embargo, como vamos a ver en el programa de hoy, vivimos inmersos en el caos. Para eso tenemos con nosotros a Manuel Bielman, es físico y director de la empresa Episteme. La empresa Episteme, que he tenido la suerte de conocer, es una pequeña empresa muy innovadora que ofrece recursos muy interesantes en el mundo sobre todo de la formación en ciencia, en tecnología, incluso en arte. Y de hecho, este programa estamos en un programa de radio, pero también lo vamos a grabar en vídeo. Es decir, quien quiera se conforma con la radio y perfectamente, y el que tenga la curiosidad también lo puede ver en vídeo. El que lo vea en vídeo, pues vamos a ir ilustrando con algunos de los trabajos que él nos conoce muy bien. Bueno, lo primero para hablar del caos es casi una coincidencia que nos ha dado en el momento de grabar este programa, y es que en estas fechas, hace 60 años, surgió un artículo conocidísimo dentro de la gente que se dedica a estas cosas, que es un artículo de un meteorólogo que en unas ecuaciones relativamente sencillas para la gente, lógicamente, que trabaja con ecuaciones diferenciales, y que sin embargo daban unas soluciones extrañísimas. Y eso puso de alguna forma en movimiento lo que es la teoría del caos, que mejor que lo cuente él, que lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, Manuel, pues, explícanos qué es el caos. Bueno, gracias, Guillermo. Primero, agradecerte la invitación y un saludo a la audiencia de Eureka. Pues el caos, yo creo que sería más fácil empezar por definir lo que no es, ¿vale? En primer lugar, porque la palabra caos se usa en muchísimos contextos con connotaciones muy variadas, en parte debido a sus orígenes etimológicos. La palabra caos se usa en las cosmogonías griegas para referirse al desorden primigenio, aquello que estaba antes de la luz y del orden de los dioses. Y esto lleva a que se use con diversas connotaciones en distintos contextos. Entonces, yo quisiera empezar por aquello que no es el caos, al menos no en el sentido que trataremos hoy. Se suele asociar la palabra caos, el fenómeno del caos, a la existencia de, por ejemplo, muchas partículas o muchos estados posibles. Pero tú has dicho algo clave, Guillermo. El contexto en el que surgió lo que hoy llamaremos caos es un contexto simple, de ecuaciones muy simples, con no muchas variables y que describen estados en principio perfectamente determinables precisamente a través de esas ecuaciones. Esa era, en cualquier caso, la impresión que se tenía en la época de la que hablas, cuando el meteorólogo Lorentz describía los fenómenos meteorológicos. El sueño de la época, y en parte justificado, era poder predecir el clima.
Aquello se basaba en el hecho de que habían modelos bastante sólidos de ecuaciones que por tanto podían dar lugar a una descripción muy precisa de cuál sería la evolución en el tiempo. Para ilustrar esto mejor, permíteme, Guillermo, leer un par de líneas de un libro llamado Caos, por el autor James Clerk. Es un libro de divulgación. Nos habla acá James de que Lorentz, el meteorólogo en cuestión, inventó un rudimentario género de gráficas con el fin de que las pautas del clima se apreciasen sin dificultad, ¿vale? El sistema se portaba como si revelase despacio sus secretos al pronosticador. En un día invernal de 1961, Lorentz tomó un atajo con el deseo de examinar una sucesión de modo más prolijo. Para no comenzar desde el principio, es decir, para no simular nuevamente todos los fenómenos meteorológicos asociados desde el tiempo inicial, ¿vale? Él hizo una pausa y lo retomó a partir de ese punto. Al retomarlo, tomó como nueva condición inicial el último valor que se había impreso. Ese último valor se imprime con una serie de decimales, ¿vale? En su caso, Lorentz, en lugar de escribir 0,506127, escribió como condición inicial 0,506. Esa diferencia de una milésima, menor a una milésima entre los dos valores, dio lugar en el comportamiento de las curvas que observaba Lorentz a divergencias totalmente remarcables y que en primera instancia él pensó que eran por errores en su cálculo o en sus algoritmos. Entonces el caos viene a hacer esto. Cómo pequeñas diferencias en condiciones iniciales pueden dar lugar a comportamientos completamente dispares. Yo creo que aquí viene a cuento que mencionemos que en este mismo artículo Lorentz, 10 años después, pues hizo mención para explicarlo de forma ilustrativa, usó la palabra, un conjunto de palabras, la frase efecto mariposa, que es que todos lo hemos oído, que el batir de una mariposa, no recuerdo si en el Amazonas provoca un tornado en Texas o algo así. Así es. Es precisamente el título que da Lorentz a una comunicación en el año 72, diciembre del 72, y que da como título principal, de hecho, la pregunta sobre la predictibilidad, ¿vale? Si el aleteo de una mariposa en Brasil puede dar lugar a un tornado en Texas, precisamente. Realmente el escenario preciso que deberíamos imaginarnos no es tanto si el aleteo de la mariposa da lugar a un tornado, sino más bien dos escenarios casi idénticos. Digamos una fotografía del planeta Tierra, con todas sus condiciones determinadas, casi idénticos, pero que difieren en una sola cosa, que en uno de ellos hay un aleteo extra de una mariposa. Entonces, lo que observaremos es que en esos dos escenarios casi idénticos, si dejamos que el tiempo transcurra, veremos comportamientos completamente dispares en el clima, entre otras cosas, de esos dos sistemas. Esto nos permite hacer una reflexión un poco filosófica sobre nuestras propias vidas. Es decir, el menor cambio en nuestra vida nos lleva a una vida completamente diferente. Es decir, si a lo largo de nuestra vida nos sucede algo, cualquier cosa, llegamos más tarde a un sitio, más pronto, hay determinados hechos que cambian totalmente nuestra vida. Bueno, hay una película maravillosa que es Max Point, que describe precisamente este efecto. Este sería el efecto mariposa aplicado a la vida, pero que de alguna forma es que está inherente en la naturaleza. En la naturaleza. Eso es un punto muy importante porque, como decía antes de este descubrimiento de Lorentz, se creía que el clima podía, en efecto, predecirse con completa precisión. Y era algo, digamos, que respondía a una filosofía, una ideología muy presente, no solo en la ciencia de la meteorología, sino en general. Hubo un cambio radical, yo diría, que se debe, entre otros descubrimientos en la ciencia del siglo XX, a los fenómenos del caos, y es un cambio, digamos, epistemológico, un cambio de perspectivas, de cómo pequeñas perturbaciones pueden dar lugar a grandes cambios en efecto, a una cierta, digamos, angustia casi existencial sobre
hasta qué punto nosotros determinamos nuestro futuro y no está, digamos, dado por condiciones externas que son pequeñas perturbaciones. Bueno, yo como soy ya mayorcito, puedo recordar algunas de estas cosas. En los años 70, yo ya tenía uso de razón, veía en la televisión programas futuristas, supuestamente de divulgación científica, y daban por hecho que en el año 2000 el problema no sería el tiempo, que el tiempo se iba a predecir con total certeza. Lo que entonces se planteaba era que se controlaría el tiempo, y han pasado ya 20 años del año 2000 y más allá de 3 días es difícil que una predicción sea segura. Entonces, esto también nos dice bastante de que lo que en un principio pensamos cómo van a ser las cosas en el futuro, sucede algo, en este caso aprendemos más y resulta que que han mejorado muchísimo los modelos y todo, pero lo estamos viendo continuamente que más allá de 3 o 4 días el tiempo sigue siendo impredecible, pero el tiempo es una de las cosas que me llama la atención porque la vemos todos los días, pero quizás nos puedes poner algún ejemplo más, porque realmente estamos rodeados de caos. Estamos rodeados de caos, Guillermo, y estamos rodeados de caos en cosas que parecen muy simples en primera instancia, y allí creo donde hay que insistir sobre este punto. Así como el modelo de Lorentz era un modelo muy simplificado con 3 variables nomás y daba lugar a caos, hay otros fenómenos en la naturaleza que presentan este mismo comportamiento. Uno célebre es el problema de los 3 cuerpos. El problema de los 3 cuerpos, conocido ya por el mismo Newton, quien, como sabemos, fue el primero en dar una teoría de la gravitación, de cómo los cuerpos responden a esta fuerza y sus trayectorias están determinadas por ellas. Pues bien, Newton mismo ya, además de proponer, digamos, la teoría de la gravitación, estudió en gran detalle movimientos como el movimiento de 2 cuerpos, el sistema, por ejemplo, Tierra-Luna, pero se dio cuenta que al incluir un tercer cuerpo, las ecuaciones ya no podían resolverse analíticamente, es decir, no se podían resolver con una expresión única, final, redonda. Y esto es debido, de hecho, a que ese sistema de ecuaciones, esto no era conocido por Newton, digamos, esto se descubrió a posteriori, en parte gracias a los aportes del científico francés Poincaré. Lo que luego supimos es que ese sistema de ecuaciones tan simple en primera instancia tiene un comportamiento caótico. Una muy ligera variación de la posición de uno de esos cuerpos respecto de otro escenario casi idéntico da lugar a comportamientos muy, muy disímiles. Sin embargo, ¿eso cómo se casa con la idea de que podemos mandar con total tranquilidad un satélite que va a llegar dentro de 17 años a Neptuno, y estoy poniendo ejemplos de verdad, y lo decimos con una precisión enorme? ¿Cómo casamos estas dos cosas? Es una muy buena observación porque si bien nuestro mundo está rodeado de fenómenos caóticos, también sí que podemos percibir que hay cierta periodicidad, cierta armonía en muchos fenómenos. Entonces, la pregunta que haces, Guillermo, es muy importante. Parte de la respuesta está en el hecho de que en nuestro sistema solar hay un cuerpo, digamos, en el ejemplo simplificado que tomábamos antes de 3, es como si uno de ellos ocupara la casi totalidad de la masa de ese sistema, ¿no? En nuestro caso, el Sol. Entonces estamos en un caso particular de un sistema de 3 cuerpos, uno en el que uno de ellos predomina de una manera bastante abrumadora sobre los otros, en nuestro caso, el Sol. Eso es lo que nosotros llamaríamos un límite, ¿no? Una aproximación en un límite en el que una de las masas es mucho más grande que las otras. En ese límite, ese sistema sí que se comporta de una manera, digamos, más ordenada, más predecible. Es importante, yo creo, insistir en el hecho de que un sistema caótico puede o no ser caótico. Es decir, el caos está potencialmente allí, pero depende de diversos parámetros, como en este caso las masas de los cuerpos, en el problema de los 3 cuerpos que mencionábamos. Los valores de estos parámetros pueden llevarte a un régimen caótico o a uno no caótico. Otro ejemplo, por dar otro que también suele estar presente en el imaginario público, es el del péndulo doble, que son 2 brazos conectados por un eje común. Un péndulo doble puede comportarse de una manera muy simple, ¿no? Puedes tú
coger los dos brazos más o menos alineados, soltarlo y los dos brazos van a seguir un comportamiento parecido al de un péndulo simple, es decir, un péndulo con un solo brazo. Pero basta con que varíes esa condición inicial, ¿no? Esas relaciones entre los ángulos de los brazos para que el comportamiento ya no sea tan predecible como el otro. Pero el mismo sistema presenta tanto comportamiento caótico como no caótico en función de sus parámetros. Eso me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cómo medimos el caos? ¿Podemos medirlo? Exacto. El hecho de que un sistema pueda presentar caos o no caos, en efecto, da lugar a esta pregunta de si podemos medirlo. Pues esto es una cuestión que, por supuesto, está primero ligada a cómo técnicamente tú defines el caos. Esto es una cuestión que es de hecho dinámica, es decir, no hay una definición estricta porque depende del área específica en el que tratamos. Pero en nuestro contexto y del caos del que hemos venido hablando, la separación que hay, digamos, la distancia que hay entre el comportamiento de esas dos imágenes casi idénticas, de esos dos escenarios casi idénticos, la separación en el tiempo, ¿sí? Se puede medir esa separación. Y si esa separación tiende a aumentar cada vez más, entonces hablamos de un sistema caótico. Se mide con un parámetro que se conoce como el exponente de Lyapunov y básicamente viene a determinar si esos dos escenarios en el tiempo tienden a separarse mucho en su comportamiento o más bien a acercarse, a converger a un comportamiento común. Así que en efecto puede medirse y también podemos a partir de esta cantidad del exponente de Lyapunov determinar si estamos en un régimen caótico o en uno no caótico. En física recurrimos mucho a los temas de los péndulos y todo eso, pero pensemos que es que estas leyes están en lo que estamos observando continuamente. Es decir, los péndulos y esto son cosas para explicar, que se utilizan mucho en la enseñanza, y vosotros, de hecho, en tu empresa una de las cosas que he visto que hacéis muy bonitos es construir modelos porque te permiten entender. Pero es que cuando uno sale y ve el movimiento de una rama, el movimiento de una rama puede ser, que cuando hay varias ramas, puede ser al final un péndulo compuesto. Sí. Es decir, y realmente estamos, las cosas, estamos rodeados de caos. Sin embargo, hay fenómenos curiosísimos. A veces uno encuentra fenómenos caóticos y que sorprendentemente se organizan. Pensemos en los pájaros. Yo veo que los pájaros, no lo vas a contar tú mejor, que parece que van ahí cada uno a su bola. Cuando vemos una bandada de pájaros y de golpe de ese caos surge un orden. ¿Esto tiene un fundamento? Eso tiene un fundamento, Guillermo. Todo al final se reduce a, digamos, el comportamiento dinámico que tiene el sistema, como se describe con las ecuaciones y lo que tú mencionabas de cómo incluso en modelos tan simples como un péndulo doble, que al final es eso, es un modelo de fenómenos que están muy presentes, como lo que mencionabas tú, las ramas y demás. El hecho de que en un sistema tan simple como ese se pueda ya presentar caos, ¿no? Es verdaderamente remarcable. Ahora, fenómenos como el de las bandadas de pájaros o la sincronización de algunas especies de luciérnagas, en particular en el sudeste asiático y en algunas en Norteamérica. Es decir, dentro de ese caos parece que hay un orden. Y es importante este orden porque incluso el péndulo doble está restringido en su comportamiento. No podemos predecirlo con gran precisión, pero sí sabemos que los brazos no van a ir más allá de lo que sus longitudes permiten. Entonces, ese orden subyacente es también una característica muy particular de este caos del que estamos hablando, del caos que es producto del comportamiento de esas ecuaciones. En el caso de las bandadas de pájaros o la sincronización de las luciérnagas, aquí la palabra clave es acoplamiento, digamos en término técnico. Es básicamente interacciones que hay entre los distintos miembros de ese sistema. En el caso de los pájaros o las luciérnagas, o incluso en el aplauso de una audiencia después de un concierto. Acabamos todos aplaudiendo rítmicamente, y sin embargo no hay nada que nos diga. No hay nada, pero lo que sí hay es el efecto de nuestro vecino.
Una luciérnaga tiene naturalmente un ritmo, ¿vale?, con el que brilla. Es un ritmo interno, una frecuencia natural que no necesariamente coincide con la de su vecino. Pero si una luciérnaga, por lo tanto, va volando, en el caso de las que mencionaba antes, generalmente son los machos quienes vuelan, y luego ve a su vecino brillar, el hecho de que el vecino brilla hace que él adelante ligeramente su frecuencia natural. Es decir, ¿cuándo va él a brillar? Bueno, quizás podemos un poco imaginar, porque esto lo hemos visto por lo menos en televisión, y yo que creo que lo he visto en la naturaleza, aunque tú dices que solamente es en sitios distantes, es que vemos unas cuantas luciernas que parece que están cada una a su bola y en un determinado momento parece que aquello se convierte en una discoteca y siguen un ritmo. Así es, siguen un ritmo y es impresionante. Sucede no solo allí, pero lo más impresionante es que sucede a partir de una interacción tan simple como adelanta ligeramente el momento en el que brillará por el hecho de observar al lado otra que brilla. Una interacción tan simple como esa y una interacción local, porque estamos hablando de probablemente cientos o miles de luciérnagas, pero la interacción es entre una y sus vecinas de muy alrededor. Eso da lugar a un fenómeno colectivo tan impresionante como la sincronización de la que estamos hablando. Hay un juguete, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo lo hemos visto, y es cuando se ponen varios péndulos. Esto es un juguete que lo venden en muchos sitios, que se ven que los péndulos que están todos colgando de un mismo riel, están todos colgando, cada péndulo al principio empieza a ir a su bola y en un determinado momento todos los péndulos empiezan a girar o a oscilar con el mismo ritmo. Sí, fíjate que las primeras apariciones, al menos en el mundo de la física, del término sincronización, surgen precisamente de este problema. Christian Huygens, a veces se le conoce como Huygens o Huygens, un gran científico y uno de los principales, digamos, responsables de los grandes avances en navegación, hablamos del siglo XVII, estudiaba el fenómeno de cómo crear relojes más precisos, ¿no?, para la navegación y hacía relojes de péndulo precisamente. Y se dio cuenta de que cuando al menos dos de sus relojes compartían un eje, digamos, una vara de madera común, es decir, cuando el movimiento de uno podía transmitir, así fuera a través de simplemente las vibraciones en el eje de madera, podía transmitir parte de su movimiento al otro, finalmente daba lugar a una sincronización. Esto al cabo de muchos experimentos y de preguntarse cuál sería, incluyendo, por ejemplo, una de las primeras hipótesis que tuvo Huygens fue que el viento, el aire que mediaba entre los dos era responsable de ello, y puso una pantalla para dividirlos y veía que se seguían sincronizando. Y curiosamente, el dato del péndulo, que era clave para la navegación, para construir relojes que funcionasen en barcos en movimiento, la solución al final la dio un relojero mucho más tarde, Harrison. La dio mucho más tarde, como curiosidad, en ese momento Inglaterra estaba en su apogeo y para ellos era fundamental poder navegar con cierta seguridad y no eran capaces de predecir la longitud, que era un elemento clave. Entonces sacaron a concurso alguien que consiguiese un método para poder medir la hora en barcos en movimiento con oleaje, y tardó mucho, pero fue un relojero Harrison el que al final consiguió resolver el sistema, que fue un avance clave. Bueno, hay que decir que, bueno, por dar un poco un salto, yo simplemente puedo decir que yo he visto los experimentos que vosotros diseñáis para los estudiantes y que son muy ilustrativos, de una forma de aprender el caos. Y creo que simplemente decir esto, que se puede esto aprender de forma muy ilustrada, y en eso vosotros habéis hecho avances. Y dando un salto completamente distinto, porque yo he visitado tu empresa y me llamó mucho la atención algunas de las cosas que hacéis, que no tienen nada que ver en este caso con la enseñanza. Otros los proyectos que trabajáis, que me parece
muy interesante es, estáis trabajando en un modelo para a través de ultrasonidos. Lo voy a contar mal, cuéntalo tú un poco. Claro, Guillermo, con gusto. Yo voy a partir primero del hecho de que sí que hay un puente entre, digamos, los kits pedagógicos que diseñamos y la investigación y desarrollo que hacemos, porque estamos convencidos de que enseñar a investigar, enseñar a hacer ciencia, requiere que se imparta desde una perspectiva de alguien que practica la ciencia. Y para nosotros es muy importante practicar la ciencia para poder intentar transmitir esto a través de esos kits pedagógicos. Y en nuestro día a día, en efecto, lidiamos con distintos problemas a los cuales intentamos buscar solución en variados proyectos de investigación y desarrollo. Uno de ellos, que consiste en modelar, en conseguir simulaciones y modelos que permitan entender el efecto que tienen ondas de ultrasonido que trabajan a frecuencias, amplitudes variables en algunos órganos del cuerpo humano, particularmente el cuerpo humano, pero también modelos de animales de laboratorio, para mejorar en algunos casos el efecto o, digamos, activar el efecto de algunos medicamentos que se suministran localmente, en particular en oncología, o bien con otros fines como destruir directamente las células cancerígenas. Y lo que nos dedicamos es a hacer modelos y a construir los aparatos que permiten hacer eso posible en la práctica. Sí, claro. Yo a veces me pregunto, cuando uno toma una pastilla, al final se difunde por todo el cuerpo, va a sitios a los que tiene que ir y otros que no viene a cuento. No. Entonces, claro, el éxito, y hay varias técnicas, una es la que vosotros estáis proponiendo, es decir, bueno, que esto no se disuelva, excepto si es sometido a una determinada frecuencia sónica. Y entonces, si yo emito un ultrasonido que en una determinada dirección, cuando el medicamento pasa por ahí, en ese momento el medicamento se convierte en soluble y explota de alguna manera. Por ejemplo, exactamente. Ese es el principio de generar las condiciones que hacen posible que ese medicamento pueda actuar en donde se busca que actúe. Pues nada, yo creo que hemos cubierto lo que nos habíamos propuesto dentro de nuestro tiempo limitado. Y nada, agradecerte tu presencia y seguro que contaremos en el futuro con ella. Un verdadero placer. Gracias, Guillermo. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.